Dios los bendiga, hermano. Bienvenido a la escuela bíblica de esta noche. Mi nombre es Alexander Fraguada, por los que no me conocen, y le damos la bienvenida a todos amigos que se van a estar conectando la noche de hoy. Y antes de comenzar, quisiera rápidamente empezar con una oración, ¿verdad? Para que sea el Señor dirigiéndonos esta noche, dándonos sabiduría, entendimiento en todo lo que vamos a hacer en esta noche. Para mí esta es una clase definitivamente muy importante, y ya veremos mientras vamos desarrollando la clase la importancia que es para nosotros como creyentes. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias por permitirnos una vez más, Señor, estar aquí en tu casa de oración, Dios mío, Padre Santo, para exponer esta escuela bíblica, Señor, Dios mío. Porque creemos, Señor, que por medio de aprender tu palabra, Señor, podemos alcanzar la sabiduría necesaria, Señor, para poder caminar en los caminos que tú quieres que caminemos, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que nos dé sabiduría a medida que vamos hablando de tu palabra, Señor. Todo lo que se vaya a hacer hoy, Padre Santo, que sea completamente dirigido por ti, Señor. Te pido que bendiga a todos esos hermanos que se están conectando, Señor, que ya están conectados, Señor, o que van a ver el video después de que sacamos de transmisión, Padre Santo. Que seas tú, Padre Santo, Dios mío, llevando esa palabra a sus vidas, Señor, y que sea de edificación para cada uno de ellos, para sus vidas, Señor, para su madurez espiritual, Señor, y para que no te conozca, que sea de bendición, Señor, para que venga a tus caminos. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Para todos mis hermanos de la iglesia, estamos usando el leccionario, ¿verdad? Estamos en la lección número 14. Lección número 14, titulada Sed santo en toda manera de vivir. Repito de nuevo, el título de hoy es Sed santo en toda manera de vivir. Para los que no tienen el leccionario, la lectura de esta noche nos vamos a enfocar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 25. Y la lectura bíblica inicial se encuentra en 1 Pedro 1, versículo 1 al 9. Alabamos el nombre de Jesús. 1 Pedro 1, versículo 1 al 9. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque el perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Amén. La afirmación fundamental para esta noche es la siguiente: las Sagradas Escrituras exhortan a vivir una vida de santidad, así como Dios es santo. Y ya que no tengo una audiencia aquí presente, me gustaría postular una pregunta de inicio.
Y lo que me gustaría es que usted empiece a contestar esa pregunta, y cuando lleguemos a cierto punto de la lección, voy a tener a mi hermano Lázaro que lea las contestaciones. Y esta es mi pregunta: ¿qué es santidad? La pregunta, la repito: ¿qué es santidad? Así que usted conteste la pregunta, y cuando llegue el momento estaremos leyendo su definición de lo que es santidad. Amén. El porqué de la lección de hoy, vamos a estar hablando de esta carta, el primer capítulo de Primera de Pedro. Primer punto va a ser el saludo e introducción de la carta. El segundo punto va a ser la santidad como meta de la salvación. Y el tercer punto es la conclusión del capítulo. Ahora vayamos a la introducción de la lección. Dice: la primera carta de Pedro parece haber sido escrita entre los años 62 y 64 después de Cristo. En 1 de Pedro 5, versículos 12 al 13, se menciona a Silvano y a Juan Marcos como compañeros de Pedro, saludando desde la iglesia en Babilonia. Silvano acompañó a Pedro en su segundo viaje misionero, que lo podemos ver en Hechos 15, 40 y 18, 5. Fue el autor y portador de la carta. La segunda carta, muy diferente en dicción y estilo, parece haber sido escrita por el propio Pedro o algún discípulo de él. Pedro describe a Marco como mi hijo, y es posible que Juan Marco y su familia hayan sido evangelizados por Pedro. Cuando Pedro fue arrestado por Herodes Agripa I, en Hechos 12, la iglesia que ubicaba en la casa de María, la madre de Marco, en Jerusalén, hacia oración incesante en favor de Pedro. Cuando Pedro salió de la cárcel, fue directamente a casa de Juan Marco para dar la noticia. Es interesante que la primera y última referencia a Marcos en el Nuevo Testamento está relacionada con Pedro, según Hechos 12 y 1 Pedro 5:13. Y esa es la introducción, ¿verdad? Vemos que la carta fue escrita en los años 62 al 64. La primera carta es dictada por Silvano, y la segunda carta es escrita por posiblemente Pedro mismo o uno de sus discípulos. Bien, entramos al primer punto: remitente y destinatario. Dice: la carta comienza con la forma estereotipada de las cartas del primer siglo. El remitente o autor es Pedro, quien se declara como apóstol de Jesucristo. Su nombre hebreo original es Simón, y su nombre arameo es Kefa, que así como Petros en griego significa piedra. En cuanto a los destinatarios de la carta, se ha especulado si son de origen judío o gentil. Por el lenguaje, en 1 Pedro 1:14, que dice: deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. Y sobre todo, el verso 4:3, abominables idolatrías. Y el 4:4, a los gentiles les extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno y os ultrajan. Parece inclinar la balanza a que los destinatarios son de origen gentil. Amén. En cuanto al concepto de expatriado, se utiliza la versión Reina Valera. Pudiera significar aquellos que han salido forzosamente de sus lugares de origen por la persecución. O quizás se tratase de un modo de señalar el peregrinaje temporal del creyente en este mundo. Y eso es algo que vamos a ver mientras desarrollamos la lección. Vamos a ver que Pedro alude al peregrinaje que el creyente, ¿verdad?, vive en esta tierra. Porque cuando nos convertimos en hijos de Dios, ya no somos de este mundo, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino celestial. Y vivimos aquí como peregrinos y extranjeros. La segunda forma parece encajar mejor con el contexto de la carta. Sobre las 5 provincias mencionadas como los lugares de residencia de los destinatarios, parece referirse a las regiones al norte de Taurus,
que los griegos consideraron y designaron como una unidad geográfica. Ahora bien, ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad, ¿verdad? La carta bien dice, los destinatarios son elegidos o llamados, que viven como extranjeros, forasteros o refugiados en la diáspora. Esto nos habla sobre la elección. Dice, la elección de los creyentes en Cristo se realiza según la presencia de Dios, que es prognosis. Significa un conocimiento previo de Dios que sabe todas las cosas y llama las cosas como que no son como si fueran. Romanos 4:17. Bien, la elección. Esto es un punto, un término muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque hoy en día es bastante maltratado, malentendido. Y dan a entender que la elección que Dios elige, ¿verdad?, a quien salva, y Dios elige a quien condena. Pero ¿cuál es el verdadero significado de la elección? El mejor verso que pude encontrar que describe cuál es el significado de la elección es Efesios 1, 4 al 5. Y le aviso de antemano, voy a estar hablando mucha información, hay muchos textos bíblicos que no voy a cubrir, pero si usted desea mis notas, yo con mucho gusto se las mando después de la clase. Usted me da una notita por ahí en el mensaje y yo se las mando sin ningún problema. Efesios 1, 4 al 5 dice de la siguiente manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Claramente el versículo nos señala que Dios nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Nuestra elección está ligada a Cristo. Y dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Ahora la elección, ¿verdad?, viene del griego eklego, que se refiere a la elección de Dios en Cristo de un pueblo para que sea santo y sin mancha a su ojo. El apóstol Pablo veía esa elección como una expresión del amor de Dios cuando Dios recibe como suyo todos los que reciben a su Hijo, Jesucristo. Ahora, detalles importantes para destacar. La elección es cristocéntrica. Es decir, la elección de los seres humanos ocurre solo en unión con Jesucristo. Nadie es elegido separado de la unión con Cristo por la fe. Número 2. La elección es en Él. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Dios tuvo el propósito antes de la creación de formar un pueblo por la muerte redentora de Cristo en la cruz. Por eso la elección se basa en la muerte expiatoria de Cristo para salvar a los pecadores, según Hechos 20:28, Romanos 3, 24 y 26. Entonces, claramente la palabra de Dios nos señala que la elección nuestra para salvación no es de nosotros mismos, sino es cuando estamos ligados a Cristo, estamos en Cristo por medio de la fe. ¿Por qué digo que es importante? Es porque la doctrina calvinista, y yo lo he mencionado varias veces en la iglesia, ellos predican una predestinación de que Dios elige a personas. Y ciertas personas, no importa qué, van a ser salvas. Y otras, que no son elegidos, pues van a condenación eterna. Y algunos de ellos lo aplican hasta el nivel de los niños. Si un bebé es abortado en el vientre, predican
que si eres elegido, ve para el cielo. Pero si no eres elegido, siga para el infierno. Y eso es completamente erróneo, mi hermano. La palabra de Dios dice, dejar a los niños venir a mí, no se lo impida porque los tales es el reino de los cielos. Entonces la elección es en Cristo. Dios eligió a Cristo. Y si nosotros aceptamos y vivimos en Cristo, somos parte de los elegidos. Ahora la predestinación. Viene del griego proorizo, que significa decidir de antemano. Y se aplica a los planes de Dios, incluidos en la elección. Dios escoge en Cristo un pueblo, la verdadera iglesia, para sí. La predestinación comprende lo que sucederá al pueblo de Dios, todos los genuinos creyentes en Cristo. Ahora, si vamos a hacer un tipo de analogía para poder comprender lo que es la elección y la predestinación, imagínense una gran nave rumbo al cielo. Dios escoge la nave, que es la iglesia, para que sea su embarcación personal. Cristo es el capitán y el piloto de esa nave. Todos los que desean formar parte de esa nave elegida y de su capitán pueden hacerlo mediante la fe viva en Cristo, por la cual pueden abordarla. La fe te da el derecho de entrar a la nave. Mientras tanto, en la nave, en compañía del capitán, estás entre los elegidos. Si optan por abandonar la nave y el capitán, dejan de ser parte de los elegidos. La elección siempre es solo en unión con el capitán y su nave. La predestinación tiene que ver con el destino de la nave y con lo que Dios ha preparado para los que permanecen en ella. Dios invita a todo el mundo a subir mediante la fe en Jesucristo a la nave elegida. Eso fue una pequeña ilustración, ¿verdad?, para poder entender lo que es la elección, y es algo que tenemos que comprender acerca, ¿verdad?, de nuestra salvación. Bien, el verso número 2, seguimos otra vez en 1 de Pedro, ¿verdad?, verso número 2, que dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre del Señor Jesucristo. Dice, es un texto ternario por el saludo trinitario. El Padre elige, mientras que el Espíritu Santo santifica, con el fin de ser rociados con la sangre de Cristo. Vamos a entrar en detalle en la santificación y la sangre de Cristo más adelante. Dice, la elección divina fue hecha por Dios Padre desde la eternidad. El rociamiento de la sangre de Cristo fue un acto histórico, mientras que la santificación del Espíritu es una acción continua cuya finalidad es la obediencia. Y ahí vemos la Trinidad en acción, ¿verdad?, operando en la vida del creyente. Glorificamos el nombre de Jesús. Bien, ahora vamos a entrar a los versículos 3 y 9 de 1 de Pedro, capítulo 1, que dicen de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precederé o se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Amén. Entonces, Pedro bendice a Dios por su gran misericordia.
Vemos aquí. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Y ahí vamos a la segunda palabra, el segundo término clave de la lección de hoy. La regeneración. Dice aquí que se recibe en el momento que se cree. Y es uno de los varios elementos incluidos en la salvación humana. La regeneración es importante porque, como estamos hablando, el título de hoy es ser santo en toda vuestra manera de vivir. La santidad comienza cuando uno nace de nuevo. Y por eso es importante profundizar en lo que es un nuevo nacimiento, que es la regeneración. Y si alguien quiere comentar ahí qué es la regeneración, el nuevo nacimiento, tire su comentario ahí y lo leemos también. Bien. La regeneración. Vemos en Juan capítulo 3 la conversación de Jesús con Nicodemo, que viene y le dice: de cierto os digo, que si no nací de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y un poco más adelante, en el versículo 5, le dice que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Eso es de suma importancia. Y este término está bajo la doctrina de la salvación, ¿verdad? Lo que es el nuevo nacimiento. Y Jesús mismo le da tanta importancia que dice que si no nace de nuevo, que no puede entrar. No hay manera de que entres al cielo. Así que vamos a ver un poquito, voy a tratar de entrar un poquito más profundo a lo que es un nuevo nacimiento. Dice, Jesús trata la regeneración o el nacimiento espiritual, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios, es decir, recibir la vida eterna y la salvación por medio de Jesucristo. Los siguientes son factores importantes. Y aquí es donde todas estas afirmaciones que voy a hacer son respaldadas por la palabra, pero que son tantas que no nos va a dar tiempo, ¿verdad? De ir a cada versículo. Pero como comuniqué al principio, si quieres estas notas, yo se las paso sin ningún problema. Porque aquí queremos ser transparentes, ¿verdad? Predicamos la palabra de Dios así como está, sin añadirle, sin quitarle. Número 1, primer factor importante. Dice, la regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por el Espíritu Santo. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios, que lo convierte en hijo de Dios y una nueva criatura. Conocemos el texto que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí son hechas todas nuevas. Ya no se conforma a este mundo, sino que ahora está vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, según Efesios 4:24. Eso es una nueva creación. O sea, y vamos a detallarlo más, vamos a seguir, pero de adelantado, yo no puedo decir que yo soy salvo si yo todavía vivo en mi antigua manera de vivir. Porque un nuevo nacimiento es una transformación total, una nueva creación. Punto número 2, la regeneración es necesaria porque separados de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadoras e incapaces de obedecer y agradar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Número 3, la regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado y vuelven a Dios y ponen su fe en Cristo, Jesucristo, como Señor y Salvador. Ahora bien, yo tengo aquí subrayado la palabra se arrepienten, la palabra fe y la palabra Señor. ¿Por qué subrayé eso?
Porque hoy en día se predica un evangelio diluido, un evangelio a mitad. Se presenta a Jesús solamente como Salvador. Y es Salvador, claro está. Pero cuando buscamos en la Escritura, los apóstoles, ¿verdad? Primeramente lo veían como Señor y después Salvador. ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, es muy importante. Es porque si Jesús es nuestro Señor, significa que Él es nuestro dueño. Significa que Él es nuestro amo. Significa que nosotros somos esclavos de Él. Como Pablo dice, esclavo de Cristo. Si yo presento a Cristo solamente como un Salvador, estoy diciendo a la gente, ven a donde Él, que Él ha proveído salvación, pero que esa salvación viene sin ningún tipo de compromiso. Y claro está que tenemos que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Porque no podemos gozar de una salvación cuando no dejamos que Jesucristo se enseñoree de nuestras vidas. No sé si me están entendiendo. ¿Y por qué más que arrepentimiento? Es porque tampoco podemos predicar que Jesús salva sin arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe tienen que estar ligados. Sin un arrepentimiento no puede haber una conversión genuina. Es imposible. Punto número 4. La regeneración es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia a Jesucristo. Y ahí texto 2 Corintios 5:17, Gálatas 6:15, Efesios 4:23-24, Colosenses 3:10. Los que de veras, escuchen bien, los que de veras han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado, según Juan 8:36 y Romanos 6:14-23. Y reciben el deseo y la disposición espirituales para obedecer a Dios y seguir la dirección del Espíritu, según Romanos 8:13-14. Llevan una vida recta, 1 Juan 2:29. Aman a los demás creyentes, 1 Juan 4:7. Evitan la vida de pecado, 1 Juan 3:9, 5 y 18. Y no aman al mundo, 1 Juan 2:15-16. Cuando hablamos de mundo, la palabra mundo viene de la palabra cosmos. Es que estamos hablando de un sistema. El sistema del mundo. Cómo opera el mundo, cómo opera la gente que no conocen a Dios. Nosotros no podemos amar eso. Porque la palabra dice que no podemos amar el mundo. Porque si amamos el mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Punto número 5. Los que nacen de Dios no practican el pecado. 1 Juan 3:9. Dejarán de ser nacidos de nuevo si no mantienen el deseo sincero y el esfuerzo victorioso por agradar a Dios y evitar el mal. Eso se logra solo mediante la gracia que Cristo da a los creyentes. Y eso le hace 1 Juan y un montón de versículos respaldan. La relación continua con Cristo y la dependencia del Espíritu Santo. O sea que yo no puedo decir que yo he nacido de nuevo cuando todavía llevo una vida practicante del pecado. Es imposible. Punto número 6. Los que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo, no importa lo que expresen con la boca, demuestran que todavía son hijos degenerados de Satanás. 1 Juan 3, 6 al 10. O sea que no importa si tú dices que tienes fe en Jesucristo, que crees en Dios, no importa lo que tú digas. Tito 1:16 dice
profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo rebelde, abominable, reprobado contra toda buena obra. O sea que con la boca yo puedo decir, sí, yo amo a Dios, yo vivo para Dios, pero con mis hechos lo niego, siendo rebelde. Punto número 7. Así como se puede nacer del Espíritu al recibir la vida de Dios, también se puede extinguir esa vida con las elecciones impías y la vida perversa. Y por eso morir espiritualmente. Las Escrituras afirman, si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8:13. De modo que el pecado y el no seguir al Espíritu Santo extinguen la vida de Dios en el alma del creyente y causan la muerte espiritual y la exclusión del reino de Dios. O sea que yo puedo haber nacido de nuevo, pero que si yo no persevero, yo puedo perder todas esas bendiciones que vienen, ¿verdad?, con la salvación. Bien. Versículo 7 de 1 de Pedro, capítulo 1. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, el tema del sufrimiento se destaca en toda la carta, esta carta de Pedro. Dice que los creyentes deben alegrarse en sus pruebas, ya que mantenerse fieles a Cristo en medio de ellas purifica su fe y producirá alabanza, gloria y honra para ellos y para el Señor cuando Él venga. Gloria al Señor por eso. Versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto. Dios considera la fe de los creyentes hoy más grande que la que lo vieron y oyeron a Jesús, aún después de la resurrección. En la actualidad los creyentes, aunque nunca han visto al Señor, lo aman y creen en Él. Según el Señor Jesucristo, hay una bendición especial para los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Cuando se vive por fe, se recibe la alegría como un regalo de Dios. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Porque no vivimos por vista, sino por fe, ¿verdad? Creemos que el Señor Jesucristo caminó por esta tierra, creemos que murió, creemos que el tercer día resucitó y creemos que vuelve pronto, en el nombre de Jesús. Bien, ahora vamos para el punto número 2, que es la santidad como meta de salvación. Inciso A, anunciación profética de la salvación. Dice de la siguiente manera: acerca de esta salvación, buscaron y escudriñaron diligentemente los profetas de toda la Biblia, del Torá, profeta y escrito, acerca de la gracia que recibirían los creyentes del Nuevo Testamento. Este escudriñar continuo es para conocer qué persona y qué tiempo oportuno indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ella. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en toda la Escritura lo que de él decían. Luego de su resurrección, Jesús les dijo a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, según Lucas 24:44. Moisés dijo que Dios levantaría un profeta al cual pondría las palabras en su boca, y el que no oyere a dicho profeta, Dios le pediría cuenta. Deuteronomio 18, versículos 18 y 19, que dice de la siguiente manera: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare de mí, en mi nombre, yo le pediré cuenta. Eso es en Deuteronomio 18 y 19, ¿verdad? Dice que
Se levantará profeta, ¿verdad? Y pondrá mis palabras en su boca. Dios pondrá sus palabras en su boca. Y hablará todo lo que Dios le mandare. Y el que no escuchará sus palabras, que hablará en el nombre de Dios, Dios le pedirá cuenta. Ahora vamos a ver el contraste de las palabras de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Juan 12, versículos 47 al 49, dice de la siguiente manera: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Claramente Jesús está refiriéndose que Él es el profeta profetizado en Deuteronomio 18. Y tengo que hacerlo, me llama la atención, ¿verdad? Porque en este evangelio diluido que se predica hoy en día, muchas veces las personas paran en ese versículo 47. Y dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y ahí se quedan. No juzguen, ¿verdad? Eso es lo que dicen, no juzguen, porque Cristo vino a salvar. Pero claramente, si seguimos leyendo, Cristo dice la advertencia de los que no escuchen. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea que vamos a tener que rendir cuenta, como quiera que sea. Así que tenemos que vivir en santidad. Yo espero que me hagan un par de comentarios ya en su significado en santidad, pero todavía no vamos para allá, todavía no entramos al tema, todavía no. Hemos cubrido bien lo que es la elección, la predestinación. Hablamos de un nuevo nacimiento y eran cosas que necesitaba hablar antes de hablar de la santidad, porque están ligadas. Bien. Yo sí quisiera elaborar un poquito en el área de juzgar, porque no quiero que haya confusión. Algunas veces malinterpretamos y queremos estar claros. En el Antiguo Testamento, cuando el hermano leyó, obviamente está hablando en Deuteronomio, pero sabemos que en el Nuevo Testamento, ya cuando se llega a la iglesia, en Corintios, por ahí, hay un texto que dice que el hombre espiritual lo juzga todo. Entonces, quiero declarar eso porque no quiero que haya confusión cuando se llega a juzgar. Entiendo que la Biblia ya en el Nuevo Testamento, cuando nos da ese privilegio, pero esa oportunidad de tú escoger, pues nos está hablando, tenemos que estar bien cuidadosos en eso de malinterpretarlo, porque número uno nos dice que el hombre espiritual. Entonces lo que nos está tratando de enseñar, que cuando se habla de juzgar en ese caso, está hablando de, primeramente, tiene que hacerlo espiritualmente. No se trata de los deseos de uno, lo que uno piensa, lo que uno, opiniones de uno, sino espiritualmente. Eso es lo que lo hace diferente. Quiero buscar el texto aquí. Gloria al nombre de Jesús. Está en 1 Corintios capítulo 2, y voy a leer desde el 13, para que podamos tener ese entendimiento, ¿verdad? Y no esté esa confusión. Dice: lo cual también hablamos no con palabras ensañadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso no cura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, ¿ve? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, lo que nos están de entender es que si vamos a juzgar, lo primero que tú tienes que hacer es juzgar espiritualmente. Eso quiere decir que al ser espiritual ya está hablando de santidad, de apartarte, ya que tú estás apartado para Dios, y cuando juzgas lo haces para eso mismo, para apartarte. Por ejemplo,
Si tú ves una persona caminando en la calle, está dando bandazos de los alados, el pensamiento que te llega a la mente es que está aquí, borracho. Pero la realidad es que tú no sabes, puede ser que la persona tenga un problema mental que le daña el equilibrio en ciertos momentos y por esa razón bandea. Entonces, algunas veces la opinión no se presta. ¿Saben? Lo espiritual lo hacemos muchas veces. ¿Qué queremos hacer? Bueno, vemos un hermanito y si el hermanito ese día, por alguna razón o la otra, se está quedando dormido en el culto, alábalo si es que puede, pues ya pensamos que es que el hermanito se acostó tarde, o estaba viendo la televisión, o estaba en el Facebook, y cosas que era que le atribuyan, ayúdenme ahí. De todas maneras, y ya entonces estamos buscando en esa área, pero puede ser que el hermanito tenga un problema de esta gente que tiene el problema de la enfermedad, que es una enfermedad, y por eso es que por más que quiere no puede. Entonces, asegurémonos que nosotros tengamos la información necesaria antes de juzgar si lo vamos a hacer espiritualmente. Eso es todo. Amén. Jesús una ocasión dijo, juzgar con justo juicio. Y eso, para eso hay que tener evidencia, ¿verdad? Y lo que está en nosotros juzgamos los frutos, ¿verdad? Por eso, por los frutos los conoceréis. Exacto. Y el problema es que a veces decimos juzgar, pero hay sinónimos para la palabra juzgar, que es discernir, que es evaluar, que es examinar. O sea, que son sinónimos de la palabra de juzgar y son cosas que tenemos que hacer en el espíritu. Exacto. Amén. Bien, ahora vamos al inciso B. Y ahora sí vamos a entrar. Dice urgencia para vivir en santidad. Yo, en vez de urgencia, yo le puse mandato para vivir en santidad. Y voy a explicar por qué cuando vayamos al texto. Y vamos a ir 1 Pedro 1, 13 al 16. Y dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Bien, yo dije que es un mandato porque el verbo sed es imperativo y significa que está llamando a una acción. Está mandando a hacer algo. O sea, no es una sugerencia, no te dice deberías. No, es un mandato, un imperativo. Tenemos que ser santos. Bien, y antes que yo entre, ¿verdad?, a lo de santidad, vamos a ver que el pueblo ha escrito, si han escrito algo. Bueno, la hermana Lisbeth escribió santo, apartado para Dios. El hermano Luis Lárraga escribió santo, estar apartado para Dios, viviendo una vida pura para Dios, donde no hay corrupción, lo que permite tener relación con Dios, y la purificación o limpieza nos la da Cristo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos en santidad, y si amamos a Dios nos lleva a ser obedientes a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Esas fueron las dos contestaciones que hubieron acerca de santo. Amén, amén, amén. Bien, muy bien la contestación, muy bien, me gusta. Ahora bien, vamos a entrar. Tengo aquí una información de lo que es la santificación, ¿verdad? Tengo unos textos clave para reforzarlo. Miren, ser santo. Dios es santo. Eso está ahí. Es un atributo de Dios. Significa que Dios es puro, que no hay pecado, Él no puede pecar. Dios es santo. Y lo que se aplica a Dios tiene que aplicarse también a su pueblo. Él quiere que su pueblo sea santo. Dice 1 Tesalonicenses 4, versos 7 al 8. Dice de la siguiente manera: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Y ahí vemos otra vez que es un mandato, es un requisito, la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Te dice que no hay llamado, no hay inmundicia, sino a santificación. Y el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Romanos 6:22, me gusta este. Romanos 6:22. Dice de la siguiente manera: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué tremendo? Primero somos libertados del pecado, hechos siervos de Dios, y el fruto, la santificación. ¿Para qué? Como fin, la vida eterna. La palabra santificación viene del griego agiasmos, significa hacer santo, consagrar, separar del mundo y apartar del pecado para tener íntima comunión con Dios y servirle con gozo. Ahora yo subrayé la palabra consagrar y separar, porque el problema es que a veces nos separamos del pecado, pero no nos consagramos a Dios. Nos apartamos de las viejas amistades, nos apartamos de cosas que antes hacíamos en nuestra antigua manera de vivir, pero no estamos consagrados por completo a Dios. Y eso es santidad media, si me preguntan a mí. La santificación es la obra del Espíritu Santo mediante la salvación en Cristo, por la cual libra al ser humano de la esclavitud y del poder del pecado. Romanos 6, 1 al 11. Lo voy a apuntar. Lo separa de las costumbres pecaminosas de este mundo actual. Renueva su naturaleza conforme a la imagen de Cristo. Produce en él fruto del Espíritu y lo capacita para la vida santa y victoriosa de la consagración a Dios. Y ahí tengo un montón de texto. Ahora, unos puntos importantes acerca de la santificación. Dice, los hijos de Dios alcanzan la santificación por la fe. Hechos 26:18. Por la unión con Cristo en su muerte y resurrección. Juan 15, 4 al 10, Romanos 6, 1 al 11, 1 Corintios 1:30. Por la sangre de Cristo, por la palabra, por la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo en el corazón. La santificación se alcanza el momento que nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, la santificación llega, ¿verdad? Ahí somos separados para el uso exclusivo de Dios. Y eso es importante saber, porque que a veces tratamos de santificarnos antes de nacer de nuevo. Y lo que hacemos es que nos ponemos disfraces. Porque Cristo mismo dijo a los fariseos, ¿verdad? Les dijo, límpienlo de adentro para que lo de afuera esté limpio. O sea que hay un orden. Primera Tesalonicenses 5:23 dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, y nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos que tener claro que no nos podemos santificar sin antes haber dado un nuevo nacimiento. ¿Tienes algo, pastor? Voy para allá. Sí, es que eso tiene ya una obra del hombre, ya eso sería la obra del hombre. El hombre haciendo lo que ellos piensan, y en todo caso, tengo que decir en todo caso, porque mayormente cuando bregamos nosotros mismos ya se pasa, todo caso, siempre va a ser por el beneficio de uno. Por ejemplo, si yo tengo una experiencia de que yo manejo borracho, bebo borracho,
pues yo no voy a parar de beber mientras no tenga un acontecimiento que pase a mi vida, pero tan pronto yo tengo un acontecimiento donde pase algo que yo llegue por alguna razón o la otra, tengo un accidente. Cuando digo yo, estoy hablando en general, obviamente no vayan a malentender. Tengo un accidente, alguien muere en el accidente, eso me empieza a conmover mi conciencia y mi sentimiento como ser humano. Y entonces pues puede ser que yo quiera dejar de beber y apartarme porque en ese momento, ¿verdad?, cometí ese error o ese pecado. Si vamos en sentido de conocimiento, pecado, pero en todo caso ese error, ese mal hecho. Entonces, pues ya yo trabajo en yo hacerlo, lo estoy haciendo yo. No obstante, lo que se estaba hablando bíblicamente, que tú acabas de explicar ahora mismo, está hablando de que cuando tú conoces a Jesucristo, ya tú llegas a un reconocimiento completo de que tú eres falto. Tú no puedes agradar a Dios en nada de lo que tú haces. Entonces ahora el trabajo viene siendo que el Espíritu Santo, tan pronto tu corazón llegue a ese extremo, tú te arrepientes de ser de esa manera, el Espíritu Santo entonces entra en ti y comienza a trabajar contigo. Y ahí es el proceso de la santificación, porque entonces te empieza a decir: hey, esto a Dios no le agrada, hey, aquello a Dios no le agrada, hey, esto a Dios no le agrada. Y ahí esa es la idea. Ese es el proceso, ese es el sistema que Dios estableció, esa es la santificación. Pero no está completa, sino que esa es la parte y la obra que tú acabas de hablar, porque esa parte la hace ¿quién? Dios, por el Espíritu Santo. Entonces hay otra parte que te toca a ti. Y esa es ahí donde se completa la santificación, a donde la Biblia nos dice que sin santidad es imposible a Dios. Porque entonces viene la parte que te toca a ti, la parte cuando el Espíritu te empieza a decir: esto a Dios no le agrada, aquello no le agrada. Se escudriña según la palabra, y cuando tú ves que la palabra lo respalda, o viceversa, la palabra lo dice, lo aprendiste, entonces ahora tú tienes que estar en la alerta de cumplirlo, porque si no el Espíritu Santo debe decir: hey, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? Tú sabes más que eso no lo debes de hacer. Y ahí se va a basar ¿a qué? La obediencia. ¿Ves? Entonces esa es la parte ahí que mayormente tenemos problemas con la santidad. Ahí es donde hemos acomodado hoy en día lo que se llama el libertinaje. Porque ahí es donde la gente dice: no, es que Dios sabe que no somos perfectos, entonces no tratamos. Y ya como no tratamos, ya el santificarnos, en el sentido que ahorita mencionaste también, que ya es llenar, fortalecer nuestro espíritu, como en el ayuno, en la oración. No hay que ayunar tanto. Al revés, ahora lo que hay es que comer, hay que gozarse, porque tú sabes, estamos en el Señor y Dios provee, y empezamos entonces a poner excusas para no hacer las cosas que fortalecen a nuestro espíritu, para nosotros cuando llegue el momento no permitir que el Espíritu Santo nos guíe en esa santificación que debemos de ir. Si me pueden entender, y yo estoy seguro que tú me estás entendiendo. Y eso yo creo que es bien importante, porque la santificación tiene dos partes. Entonces, tiene la parte que el Espíritu va a hacer la parte que le toca a él, pero a ti te toca la otra parte y no lo puedes dejar afuera. Y se supone que nosotros vayamos madurando y creciendo más y más y más. Y ahí es donde pues, obviamente pues, podemos entrar a la categoría de ser ¿qué? Santos. Y esto incluye todo. Amén. Yo espero que no me mandé y me fui muy lejos, pero dale. No, estamos ahí porque el próximo punto es la santificación en obra de Dios y de su pueblo. Dice: a fin de realizar la voluntad de Dios en la santificación, los creyentes deben participar en la obra santificadora del Espíritu Santo, dejando de hacer lo malo, limpiándose de toda contaminación de carne y espíritu, y conservándose limpio de la contaminación de este mundo. O sea que está la parte de Dios y está, como usted dijo, la parte de nosotros. Dice: la verdadera santificación requiere que los creyentes mantengan una íntima comunión con Cristo, participen en la comunión con los creyentes, según Efesios 4, 15 y 16, se dediquen a la oración, obedezcan la palabra de Dios, sean sensibles a la presencia y cuidado de Dios, amen la justicia y odien el mal, le den muerte al pecado, se sometan a la disciplina de Dios, según Hebreos 12, 5 y 11, sigan obedeciendo y sean llenos del Espíritu Santo, según Romanos 8, 14, Efesios 5, 18. Aleluya. Ahí estamos hablando, ¿verdad?
que si conocemos la verdad, porque aquí dice, ¿verdad? En 1 Pedro 1:13, no, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, cuando llegamos al conocimiento de la verdad, si yo sé que estoy haciendo algo que es pecado, ¿qué pasa? Yo no tengo excusa, porque no estoy en ignorancia, yo tengo conocimiento de la verdad, tengo conocimiento de la palabra de Dios, y yo debo actuar en obediencia. Ahora bien, el Nuevo Testamento no describe la santificación como un lento proceso de abandono de pecado poco a poco. Más bien se presenta como un acto definitivo mediante el cual el creyente, por la gracia que queda libre de la esclavitud de Satanás y se aparta del todo del pecado a fin de vivir para Dios. En esto lo que se refiere, ¿verdad? Es que en ese nuevo nacimiento la palabra es clara y dice que somos una nueva criatura. Y ahí llega, ¡pum!, nos identificamos como santos. Por eso es que la palabra, ¿verdad? Pablo, hablando a los corintios, lo llama, ¿verdad?, a los santos. Y se refiere a los cristianos como santos. ¿Por qué? Porque los que participan de un nuevo nacimiento se conocen como santos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es... La santificación es un proceso de toda la vida. Pero no es un proceso de toda la vida en el sentido de la práctica del pecado. ¿Sí me entiendo lo que estoy diciendo? Es más bien, cuando tú naces de nuevo, tú eres libertado del pecado. La palabra de Dios dice que si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si Dios me libertó de la esclavitud del pecado, yo no puedo practicar el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, si no me equivoco, ¿verdad? Porque el que tiene la simiente de Dios no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Entonces, es un acto, ¡pum!, ocurre en nuestras vidas, es un milagro, posiblemente uno de los milagros más grandes que haya. Yo quiero dar un testimonio, ¿verdad?, para apoyar este pensamiento. Y número uno, hay personas, ¿verdad?, porque todo está ligado, ¿verdad? Todo está ligado. Por eso hablé de lo que es el nuevo nacimiento primero. Estamos hablando de la salvación. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que cuando hacen esa confesión de fe, genuinamente se están arrepintiendo. Genuinamente. Y genuinamente tienen fe en Jesús. Y en ese momento son libertados. Pero hay gente que lo hacen por diferentes motivaciones. Yo he visto gente, literalmente, que hacen la confesión de fe llorando y al día siguiente dicen que solo fueron emociones, que de verdad no era verdad. Exacto. Ahora yo le quiero contar mi historia, porque mi historia respalda esto al 100%. ¿Qué pasa? Como he explicado aquí en la iglesia, ¿verdad? Mis primeros 13 años de mi vida fui criado, ¿verdad?, en la iglesia Pentecostal MI en Ponce, Puerto Rico. Después de eso llegué a mi adolescencia, me aparté de Dios completamente y viví completamente en cuanto pecado había, ¿verdad?, hasta mis 30 años. Vamos a decir, en febrero de 2016, yo tenía 30 años. Y yo vuelvo, me reconcilio con el Señor. Con llanto y todo. Bueno, de ahí para adelante, todos los domingos, yo estaba llorando. Porque la palabra me confrontaba. Eso fue en febrero, vamos a decir febrero. Para junio me bauticé. Porque en mi adolescencia nunca lo hice. ¿Cómo usted me explica? ¿Verdad? Yo llorando, ¿verdad?, todos los domingos, yendo a la iglesia, me bautizo. Ese mismo día que me bauticé, un hermano mío me estaba visitando. Un par de horas después del bautismo, yo estaba en mi casa dándome un par de cerveza. ¿Cómo usted explica eso? ¿Por qué? Porque yo todavía no había entregado mi voluntad a Dios.
Yo todavía me estaba justificando yo mismo. Yo lo que estaba era moderando mi comportamiento. Y eso no es un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque yo todavía no había rendido mi voluntad entera a Dios. Yo quería seguir justificando mi comportamiento. Ahora, eso fue en junio. Vamos a darle fast forward. Diciembre. ¿Qué fue lo que sucedió? Todo ese tiempo, estamos hablando de febrero, me reconcilié, junio, me bauticé. Llegamos a diciembre. Todo ese tiempo, mi hermano, desde mis 11 años de edad, yo empecé a ver pornografía. Yo estuve 20 años de mi vida ligado, atado por el diablo con ese vicio de la pornografía. Y yo, reconciliado con el Señor, bautizado, todavía a escondidas, rutinariamente, frecuentemente, veía pornografía. ¿Cómo se explica eso? Se explica de la siguiente manera: que yo todavía no me había arrepentido. Yo todavía estaba buscando una manera de acomodar el evangelio a mi antigua manera de vivir. Y sí se enseñaba señales de que quizá un progreso aquí, progreso allá, pero no era completamente genuino. No era imposible. ¿Por qué? Porque todavía yo no había muerto el pecado. Ese diciembre, yo me acuerdo, cuando por fin le rendí completamente mi voluntad al Señor, mi vida cambió por completo. Yo por fin sentí la libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque ya Él rompió esas cadenas. Y lo que yo pensé que era imposible, yo poder dejar la pornografía, porque por eso seguía haciendo, yo tiene que entender, yo no puedo. O sea, yo quizá lo haga aquí y allá, yo no puedo, o sea, yo no puedo dejar esto. Rompió esas cadenas, mi hermano. Y ahí yo experimenté el nuevo nacimiento. Y de ahí para adelante, para la gloria de Dios, no he vuelto a caer en esa práctica del pecado. Porque es que si nos mantenemos en Cristo, Dios, como dice aquí mismo, nos guarda de toda esa. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza, ¿para qué? Para tener dominio sobre el pecado. Porque Cristo vino a deshacer la obra del diablo. Y si estamos en Cristo, verdaderamente en Cristo, esa cadena se tiene que romper. Se tiene que romper. Alabamos a Dios. ¿Parece que no? Dale. Ok, amén. Bien, ahí empezó el proceso de santificación. ¡Boom! Porque ya yo estaba libertado del dominio del pecado en mi vida. Y ahí puedo, por medio del conocimiento, ¿verdad?, estudiar la palabra. Ahí es donde vino el verdadero avivamiento en mi vida. De querer inquirir lo que dice la palabra, porque yo quiero serle fiel a Dios, porque esto y lo otro. Y eso en sí, es un milagro. Es un milagro. Dice, sin embargo, aunque es un acto, boom, que aparece, ¿verdad?, un nuevo nacimiento, llega la santificación. Sin embargo, al mismo tiempo se describe la santificación como un proceso de toda la vida, por el cual el creyente continúa dándole muerte a los malos hábitos de la carne. Romanos 8, 1-17. Se transforma en semejanza de Cristo. 2 Corintios 3:18. Crece en la gracia. 2 Pedro 3:18. Y procede con mayor amor a Dios y a los demás. Amén. Por tanto, concluyendo con lo que es la santificación, ser salvo significa vivir en victoria sobre el pecado y en santidad mediante la sangre preciosa de Cristo y por el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Antes fuimos pecadores, mas ahora santos. No practicamos el pecado por ser mejores humanamente que alguien más, sino por causa de la santificación que hemos recibido gratuitamente del Señor. Y debido a la nueva vida y nueva naturaleza que Él nos ha otorgado.
Amén. ¿Alguna pregunta, un comentario? Hasta ahora no hay preguntas. Si hay unos comentarios, entonces vamos a cubrirlos rapidito, ya que estamos en esto. Amén, amén. Rapidito, la pastora Janet Torres dice aleluya. En inglés, God broke those chains in Jesus' name. Dios rompió las cadenas, como tú dijiste. Amén, amén, amén. Y quiero dar yo ¿verdad? Dar este punto también, en ese sentido, que es lo claro es esto. Lo acabas de explicar muy bien también, porque esa es la realidad. Esa libertad vino, el Espíritu Santo vino, te libertó, pero entonces ahora viene otra vez para poder tú mantener esa victoria. Tienes que vivir en esa vida de reconocer entonces donde Dios te sacó, bajo ese agradecimiento, obedecer la palabra y obedecer el Espíritu. Pero hay otro punto que lo dijiste más o menos ahorita, y es alimentar. Porque aunque fuiste libre, contigo el enemigo da la vuelta y tira el pensamiento de vez en cuando. Y uno, tú sabes, ahí es que tú sabes, tienes que tener esa autoridad y esa fuerza de reprenderlo, como hizo Jesús en Getsemaní, pero bajo un alimento ¿de qué? Del mismo espíritu. Y por eso la importancia de la santidad es la importancia de seguir alimentando el espíritu. Cuando no lo alimentamos, cuando no buscamos fortalecernos en él, la debilidad va a venir. Entonces eso es lo que pasa. La práctica demuestra eso. La práctica demuestra que a lo mejor se está alimentando en una área, pero no completamente. Si nosotros nos congregamos, pero no oramos, no estudiamos la Biblia, en nuestra mente nosotros no buscamos tener ese agradecimiento, y en nuestro corazón ese agradecimiento de donde Dios nos sacó, y de no querer volver otra vez al vómito. Pues ¿qué viene pasando? Vamos a buscar excusas para practicar lo que practicábamos antes. Y ahí se va otra vez, y vuelvo y repito, el libertinaje. Eso es lo que hace, acomoda a las personas a poner límites en lo que Dios estableció. Entonces ciertas cosas las hacemos, pero otras no, porque decimos esto no es pecado. Pero ¿hasta cuándo? ¿A dónde está el límite? ¿Sabe? ¿A dónde está el medio? Y algunas veces pues la gente dice, bueno, y como que ellos mismos, pero son ellos mismos controlando la situación. No es el Espíritu trabajando en ellos, sino ellos mismos controlando la situación. Alabamos el nombre de Jesús. Entonces es bien importante eso, hermano. Yo creo que eso debe ser bien importante, porque en muchas ocasiones, y ahora I'm just going to touch it right quick, y depende ahí, ¿verdad? Salga por donde salga el tiro, pero vamos para allá. Es como nosotros algunas veces, donde estamos viendo donde se ve mucho libertinaje, a donde no se quiere practicar la santidad, es en la apariencia. Ese es un problema que la misma iglesia está teniendo. Se está hablando tanta enseñanza, y la gente, todo lo que se ha enfocado mucho en que the wealth, ¿sabes? Las riquezas, el que no podemos sufrir, que el cristiano no está para sufrir, ¿no? Y la Biblia nos enseña muchas cosas diferentes, pero nosotros en esa área nos basamos, que hoy en día, pues entonces cuando se llega a este problema de la apariencia, nosotros, ustedes se están de cuenta, nos estamos de cuenta que en las iglesias muchas veces no hay límite. Una persona que tenga un problema, o tuvo un problema como el que tú acabas de hablar ahora mismo, que tengo que decirte, probablemente el 99.9 de hombres que no ha tenido el Señor lo ha tenido. Ese es un factor. Eso es un factor que cuántos jóvenes hoy en día no están cayendo en eso. Eso se ve obviamente. Now, imagínate, llegan a una iglesia, y cuando llegan a la iglesia, y en este caso estoy hablando en general, de las dos maneras, lo que comienzan a ver es cosas que en vez de le levanta más el ánimo en esa área. Porque si llegan vestidos algunas veces a la iglesia, es una cosa terrible. Y yo no estoy hablando de la mujer nada más, porque ahora la excusa es que son las mujeres. No, el hombre también. Hoy en día, si quieren poner las camasitas apretaditas, tú sabes, porque fueron allá al gym, hicieron ejercicio, ponen las camasitas apretaditas y así llegan. Y con las camisitas abiertas aquí arriba, tú sabes, los 2 o 3 pelitos del pecho, eso, gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, puede ser que haya alguien que no tenga problema en eso, pero puede haber que hay mujeres que tengan una debilidad en eso. Y de verte la madre y dice, wow, tú sabes, te miden, porque lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, ¿sabes? El diablo no hace excepción de personas.
Entonces son áreas a donde debemos de practicar la santidad, porque la misma Biblia nos enseña a nosotros en ciertas áreas, crean o no, nos dice clarito en 1 Corintios capítulo 7, que el cuerpo de nosotros no nos pertenece a nosotros. Si somos casados, menos todavía. Y si no somos, pues entonces debemos de guardarnos, porque nos dice la Biblia que nos guardemos con eso. No, eso es en eso. Pero vamos a la santidad en el hablar. Algunas veces hacemos unos comentarios que están bien pasados. ¿Sabe? Como hombres y mujeres de Dios, comentarios que no se deben de estar haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos cuidando. Y nos ponemos a decir cosas que no debemos de decir. Cuando tú vienes a ver, tú sabes, a relajar con juegos que no se deben relajar. ¿Sabes? No podemos estar relajando de cuestiones de pornografía, de esas cosas así, esas cosas como cristianos. Nosotros no podemos estar en esos chistes. Eso hay que reprenderlo, hermano, porque puede haber alguien ahí que tenga una debilidad o que eso fue su debilidad. Y nosotros estamos ahí con chistes y relajo. Y no se puede. No nos ayuda a santificarnos. Lo que nos ayuda es a practicar lo que el mundo practica. Estamos en lo mismo. Entonces, tú sabes, y hay que cuidarse, ¿sabes? No es que uno dice por ahí, no, es que se creen que son tan santos. No, hermano, yo sé que todos somos débiles y yo entiendo que ninguno somos perfectos. Pero lo que podemos hacer, debemos de hacerlo. Porque eso demuestra que el Espíritu está en nosotros y ahí se basa cuando nos van a juzgar, que nos juzguen por el fruto. Y el fruto de, cuando lo ponemos a sumarlo, que dé, ¿sabes? Que dé fruto. O sea, que lo que yo estoy practicando, según me estoy santificando, cuidándome, me da fruto. Que vean fruto, no que vean acciones que digan, bueno, este es humano, igual que cualquier otro. Tenemos que cuidarnos en eso. Y una vez más, es una batalla diaria. La santidad es una batalla diaria. Eso es constantemente. Tenemos que ir cuidándonos y velando bien lo que practicamos. Alabamos el nombre de Jesús. Amén. Sí, porque aunque recibimos una nueva naturaleza espiritual, la carne sigue ahí. O sea, la única cuestión es si no estamos en Cristo y nos permanecemos en Cristo, Dios nos ayuda, ¿verdad? A mantener la carne sujeta. Pero si nos descuidamos, claramente lo que alimentemos, donde sembremos y no para la carne, que vamos a cosechar corrupción, ¿verdad? Y si pudiera decir, no solamente la carne, pero también, como dije primero, el enemigo, él da la vuelta. Y si eso fuera lo único, pero también el mundo. También el mundo. A mí tú sales a la calle y Dios mío, no hay que esperar ni que venga el invierno. Eso es más rápido. Tú sabes, ya empiezan a caminar por ahí como que están en la playa. Todo el mundo está en la playa. Todo el mundo quiere andar por ahí. Entonces, es una persona que tiene una batalla. Tú tienes que estar cuidándote todo el tiempo, alerto, atento y despierto. Y en las dos maneras. Porque hay hombres que se pasan por ahí también que se visten unos chorcitos ahí que parecen, Dios mío. Yo digo, ¿pero qué es lo que hay? ¿Sabes? Y uno tiene que, es algo, hermano, que tenemos que cuidarnos. Nosotros no podemos andar mirando el mundo y pensando que no, que eso no es nada, No, sí es algo. Tenemos que cuidarnos en eso. Tenemos que cuidarnos en las palabras que salen de nuestra boca, en los chistes, en los relajos, ¿verdad? Ciertas cosas, tú sabes, hay que tener cuidado. Uno puede abrir la boca y a lo loco, al frente de cualquiera, y decir cosas, tú sabes, que en verdad tú puedes afectar a un hermano. Sí, un mal, ¿verdad?, que vemos es que eso no es nada. Esa es la reacción. No, eso no es nada. Entonces la palabra de Dios dice en Judas, ¿verdad?, que hombres impíos que han cambiado la gracia de Dios por libertinaje, ¿verdad? La gracia, no, es que estamos en la gracia. La gracia no significa que tenemos licencia de pecar. Exacto. Entonces, la otra cosa que demuestra, ¿verdad?, pues a veces somos egoístas haciendo su comentario, en el sentido de que no, eso no es nada, yo vivo mi vida, que la vida de otro, no sé qué, eso no demuestra amor al hermano. ¿No sabes por qué? Porque si nosotros vivimos una vida desenfrenada, fuera de santidad, y nos llamamos creyentes, somos piedra de tropiezo. Y la palabra es clara, Jesús dijo, vienen tropiezos, pero hay de quien vengan. O sea, nosotros obramos en amor, porque tal vez
tal vez para mí no es malo, pero yo sé que puedo ocasionar al hermano a caer, eso mejor no lo hago. Eso Pedro, ¿verdad? A mí Pablo hablando, no me acuerdo, creo que los 1 Corintios, que si unos comían legumbres y otros carne, ¿verdad? Y entonces al final él dijo, ¿sabes qué? Que si por comer carne hago caer a mi hermano, pues no como carne jamás. ¿Por qué? Porque él estaba con la mente de Cristo, que era, mira, pensando en el hermano. Y hay cosas que porque si la Biblia habla de gente débil en la fe y otra gente que son maduros en la fe. Entonces, maduros en la fe tienen que tener esa posición de que de siempre estar velando, de no ser piedra de tropiezo a los hermanos. Y esa es la posición, porque yo he escuchado el argumento, las mujeres, por ejemplo, no, ese es culpa del hombre, yo me he visto así, pero él es perverso. Pero es que es a two-way street. ¿Me entiendes? O sea, tú provocas, y esa es mi debilidad, pero tú me hiciste caer y tú estás mal porque no estás en santidad, ¿me entiendes? No estás en decoro, pudor y modestia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ese texto de Santiago, ¿verdad? Cada uno es tentado y seducido por la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La naturaleza caída que tenemos. Y no todo el mundo tiene la misma. Esa es la pata que yo cogeo. Y esa es la pata que el diablo siempre me va a querer tentar. Pero lo que me tienta a mí, tal vez a ti no te afecta. ¿Me entiendes? O sea, pero esa área es mi debilidad y ahí es donde yo voy a ser tentado y probado ahí mismo. Entonces, tenemos que ser conscientes que parte de la santidad dice ser santo en toda vuestra manera de vivir. Y eso incluye todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La santidad íntegra. No existe santidad externa nada más, no existe santidad interna nada más. Es por dentro y por fuera. Es una pieza. Amén. Estamos casi terminando. ¿Qué tiempo tengo? 9:25. Gloria, antes de eso, un comentario. Daniel Mejía dice amén, 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 aleluya. Dice Dardo Calán, alaba, dice Dardo Calán. Y la hermana Rosalía dice, el apóstol Pedro vivió una vida desordenada en el sentido que tenía el mismo Señor con él. Caminó a su lado, pero hasta que Cristo murió y resucitó, vino a entender cómo vivir una vida de santidad. Dice de santidad. Es decir, la persona es que decide llevar una vida incorruptible delante del Señor, que dice ser santo porque yo soy santo. Hay que tratar de seguir en perseverancia para obtener la vida eterna. Ahí yo, bueno, lo entiendo todito bien y todo estoy de acuerdo. Lo único que Pablo antes, en verdad, no tenía una relación con Cristo. Él lo que tenía era conocimiento de la palabra en el Antiguo Testamento según se le enseñó como fariseo, pero no por relación. El verdadero encuentro él lo vino a tener. Él conoció a Cristo en ese encuentro que él tuvo cuando iba en camino a Damasco, y ahí fue que conoció a Cristo. Antes de eso, lo que sabía era que lo que se enseñó, las leyes que se enseñaron. Y obviamente, pues sí, en el proceso del Antiguo Testamento sí hay textos que dicen que, todo el Antiguo Testamento es una sombra del mismo Cristo, pero ellos nunca lo entendieron así, por eso no lo recibieron, y él fue uno de esos también. Su relación, no puedo decir que tenía, pero sí, tuvo ese encuentro con el Señor y hubo un cambio completamente. Y creo que está hablando de Pedro también, que antes andaba con el maestro. Oh, perdón, ella está hablando de perdón. Entonces, el error lo cometí yo, repito, ese error lo cometí yo. Yo pensé que era Pablo y está hablando de Pedro. En Pedro, pues sí, porque Pedro caminó con él 3 días. Sí tienes razón, hermana. Yo fui el que cometí el error, perdón. Lo único que yo diría es, Pedro, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, eran carnales. Sí. Por eso que Cristo dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos.
hay ese testigo, ¿verdad? Ese poder que el Espíritu Santo nos da para ser testigo, incluye, ¿qué? Ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Esa nueva naturaleza. Que por eso que cuando fueron revestidos, ¿verdad? Los bautizó el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Predicar. Y predicó arrepentido y convertido. Sí, la hermana ya corrigió también. Ella dijo, no dijo Pablo, sino Pedro, pero ya yo me excusé en eso. Perdón, hermana Rosalía, que no la estoy mirando, pero perdón. Amén, amén, gloria al nombre de Jesús. Sí, estamos claros en eso. Ok, creo que... No, dale. Ok. Bien. Conclusión del capítulo. Rescatados por la sangre de Cristo. Yo creo que el tiempo ha avanzado y yo lo que quiero enfatizar en algo, ¿verdad? Y nos vamos a adelantar donde habla sobre la sangre de Cristo, ¿verdad? Dice, la sangre de Cristo es preciosa, de gran precio, pues proviene de un cordero sin mancha, apartado de la contaminación del pecado. El verbo de Dios se hizo carne o asumió voluntariamente la humanidad de Jesús, en Jesús, sin pecado, por la acción del Espíritu Santo. Juan 1:14. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aunque Jesús fue un hombre totalmente, no nació por vía natural como todos los humanos, sino por mediación divina. Nació sin la herencia del pecado y se mantuvo toda una vida terrenal sin pecado, aunque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Por mantener esa vida perfecta vino a ser el pariente redentor, quien pagó el precio de nuestro rescate. Los sacrificios de animales solo cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Sin embargo, Cristo lo quitó para siempre. Juan 1:29, Hebreos 1:26. Y aquí yo quiero concluir, ya que el tiempo avanza, con una pregunta que yo me hice 3 años atrás, cuando empecé, ¿verdad?, a poco a estudiar la palabra del Señor. Porque crecemos, ¿verdad?, y sabemos que, y tú debes preguntar a cualquier persona, ¿por qué Cristo murió? Y la contestación va a ser, por nuestro pecado. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Entonces, sabemos que por la sangre de Cristo hay perdón de pecado. Sabemos eso, ¿verdad? Pero la pregunta que yo me hacía es que, ¿por qué? ¿Por qué Él tuvo que morir? ¿Y qué sentido tiene que su sangre es la que quita pecado? O sea, yo no podía comprender eso, porque lo que nunca que había escuchado, que me habían enseñado, que se me quedó en la cabeza, Él murió por nuestros pecados y la sangre quita nuestros pecados. ¿Usted se ha hecho esa pregunta antes? ¿Por qué la sangre de Cristo? Ahora bien, lo quiero detallar porque la misma palabra contesta la pregunta. Y voy a nombrar ciertos textos bíblicos que a mí me contestaron la pregunta de por qué, qué sentido tiene la sangre, porque no lo comprendía. Romanos 5:12 dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí vemos el primer problema, ¿verdad? El pecado. El pecado produjo la muerte, ¿verdad? Produjo la muerte, entró la muerte al mundo por el pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso ahí lo tenemos bien claro. Que para pagar por el pecado hay que morir. Es muerte la paga del pecado. Y en el caso de Adán vemos, ¿verdad?, que no fue una muerte física en el momento, fue una muerte espiritual porque fue separado de Dios, ¿verdad? Fue sacado del huerto de Edén, pero la muerte física sí entró, aunque duró casi 1000 años, 900 y pico años, pero murió. Y eso no hubiese pasado si no hubiese pecado. Por el pecado entró la muerte al mundo, porque la paga del pecado es muerte. Bien. Ahora Mateo 26:28 dice de la siguiente manera: porque esta es mi sangre, Jesús hablando sobre la Santa Cena, ¿verdad?, sobre el vino, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Ahora Jesús está hablando de un nuevo pacto, ¿verdad?, comparado al antiguo pacto, que era sombra de lo que había de venir.
en la que en el antiguo pacto se derramaba la sangre de los animales. Pero la palabra dice que la sangre de toro y macho cabrío no podía quitar el pecado. En Hebreos 9:22 dice de la siguiente manera: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, para que haya remisión de pecado, hay que ver derramamiento de sangre. Pero mi pregunta sigue: ¿por qué? El último pasaje es el siguiente. Levítico 17:11 dice de la siguiente manera: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestra alma, y la misma sangre hará expiación de la persona. So, Dios fue quien estipuló que en la sangre está la vida, y que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y la única manera de pagar el pecado es por la muerte, derramando la sangre. So, ahí me da a entender a mí, por fin, ¿verdad? Hace 3 años atrás yo pude entender por qué es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Porque se tenía que derramar la sangre. Si él hubiese muerto ahorcado, no hubiese derramado sangre, pues no hubiese remisión de pecado. La sangre de Cristo, santo de Dios. Amén, amén. Esa sangre que Abraham tenía cuando él comenzó, todo ser humano venía bajo esa sangre, se conectaba. Y era como él siendo el primer contacto con Dios, por ahí era la conexión, porque es vida. Pero esa sangre la dañó él. Entonces nosotros nacemos ahora con la sangre dañada. Entonces básicamente, ya esto estoy dando, ¿verdad?, una opinión, ¿verdad?, que ilustrativamente, lo que hubo con Cristo es que ahora hay una transfusión de sangre. Somos esa sangre que da corta, y ahora se nos inyecta otra sangre, que es una sangre que no tiene pecado. Entonces, como no tiene pecado, pues no podemos vivir una vida a donde nosotros no somos dominados por el pecado, como la otra. Y para esto, pues ya no puede ser algo físico, sino que el pacto viene siendo que ahora es por 2 cosas. Uno es espiritual y segundo, creyéndolo por fe. Son las 2 cosas. Tienes que creerlo por fe y tienes que y el acto se hace espiritualmente. Tú no lo ves. El que va a descender el saber esa sangre, quién es que la tiene y quién no, el único es Dios. Nadie puede hacer decisión de eso ya no es porque no es como con el hebreo. Con el hebreo él hizo el pacto y entonces esa gente tenía el nombre y se conocían. Pero hoy en día tú no sabes, no se sabe. O sea, la sangre no va a ser nada de eso de que conocemos porque venimos de un mismo linaje. No se trata de eso. Tú puedes venir del linaje que sea, pero eres inyectado porque Dios es el que hizo ese cambio. Es como tener una familiar. Tenemos un familiar, por ejemplo, mis hermanos, o tus hermanos. Yo tengo hermanos y nosotros nos vemos, pero cada uno en su cabeza. Nosotros, tú sabes, tú eres un hermano y actúas de una manera y el otro de la otra manera, y tú dices, pero en la actitud que tienen, ni en lo físico no se parecen en nada. Pero, ¿qué es lo que los une? La sangre. La sangre los une. ¿Ves? Y entonces ahora, ¿qué me une a mí y a ti, a todos los demás? ¿Qué nos une a nosotros que nos dicen ahora que somos hermanos? Porque todos somos hijos de Cristo. La sangre, pero la sangre por la sangre de Cristo. Porque al venir a Él, nosotros ahora esa sangre queda inyectada en nosotros y nos une de esa manera. Pero el único que puede identificar eso es Dios. Ya no hay ningún doctor que puede decir no, nadie puede chequear mi sangre y el NDA mío y decir, esta es la sangre de Cristo. No, eso tiene que ser por fe y por espíritu. Y solamente Dios determina eso, ¿verdad? Y eso es ese es el misterio de la situación completa. Y a la misma vez, pues, es el gozo, porque todos tenemos la oportunidad. No importa quién tú seas, raza, color, idioma, lo que sea, tamaño, todos tenemos la oportunidad hoy en día. Gloria al nombre de Jesús. Hay un comentario aquí. El hermano Luis Larga nos dice: Dios, Jehová es justo, no había nadie digno o puro,
Solo Cristo tenía el antídoto que limpia para siempre de una vez por todas. Y la pastora directora dijo, ¡Santo! Y eso es todos los que tenemos hasta ahora. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Sí, yo creo que ya no hay más tiempo. Me quedé sin hablar sobre el temor de Dios y lo que tenía de la sangre de Cristo, pero vamos a resumir en aplicación práctica. La lección presenta la introducción de la primera carta del apóstol Pedro a los creyentes gentiles que moran como extranjeros en la región que hoy se constituye como Turquía moderna. El apóstol les exhorta a vivir una vida de separación, o sea, de santidad, con temor y temblor, pues después de todo es un tiempo corto de peregrinación. Para ello recurre la cita de Levítico 11, 44, 45 que dice que como Dios es santo, hay que ser santo en toda vuestra manera de vivir, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios los bendiga y le dejamos a nuestro pastor con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y no se olvide que cuando estaba enseñando esta lección aquí, claramente nos estaba diciendo, como él dijo en el resumen, que dice, hoy se constituye como la Turquía moderna. La gente que él estaba trabajando en esos momentos, básicamente eran gente en esa área de Turquía, que usted sabe que ahí la gente tenía mucha razón por qué tener que cambiar. ¿Por qué obedecer a Dios? Porque ellos venían de unas costumbres muy diferentes, no era Jerusalén. Gloria al nombre de Jesús, amén. Pero de todas maneras, gloria al nombre de Jesús, felicitamos a nuestro hermano Fraguada, ¿verdad? Con esa lección. Y acuérdense que a lo mejor no cubrimos toda la lección, pero sí cubrimos lo importante, detallamos, hubo aportación, ¿verdad? Y toditos estamos entendidos de la importancia de vivir en santidad. Gloria al nombre de Jesús. Y de la importancia de la sangre de Cristo. La idea es que usted se saque una enseñanza, que usted pueda seguir practicándolo y lo ayude a usted, gloria al nombre de Jesús, a vivir una vida más agradable a Dios. Amén. Así que estamos contentos, estamos alegres. Gracias por los comentarios, los hermanos que dieron comentarios, ¿verdad? Y todo el que está mirando, pues gracias por sintonarse. Queremos mandarle saludos a la iglesia de Birmingham que nos mandó saludos. Gloria al nombre de Jesús. Dios los bendiga, Pastor Santiago y familia. Gloria al nombre de Jesús. Amén, gloria al nombre de Jesús. Estamos orando por ustedes, como sabemos que ustedes están orando por nosotros. Quiero ahora rapidito decirle a la iglesia local, en el día de mañana, a las 9 de la noche mañana, comenzamos el ayuno, el próximo ayuno de 24 horas hasta el servicio del viernes, ¿ok? Ese es el de 24 horas. Hermanos, nosotros tenemos que seguir ayunando y orando. Nosotros no podemos parar de ayunar y orar porque estamos viviendo en unos momentos que ahora mismo, en verdad, nuestra fe está siendo retada. ¿Por qué? Porque no podemos, las mismas costumbres que teníamos antes no las tenemos. Ya no podemos acercarnos uno al otro y estar y compartir juntos. Eso se nos ha quitado, hermano. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios, gloria al nombre de Jesús, y seguir luchando para que podamos establecer, gloria al nombre de Jesús, ese acontecimiento que dice la Biblia en el Salmo 133. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, y a pesar de eso, esa es la bendición para nosotros, la queremos para atrás. Pero a pesar de eso, también para que se pare ya, ¿verdad? La manera que la gente hoy en día está muriendo. O sea, le damos gloria a Dios porque en verdad son más los que se están sanando que los que se están falleciendo. Pero cada uno que fallece, siempre ahí tenemos que entender que hay varios que a lo mejor no tienen relación con Dios, hermano. Y entonces, ¿para dónde se están yendo? Algo para preocuparnos como iglesia. Nosotros queremos que las almas se salven, que Dios nos vuelva a dar la oportunidad de alcanzar estas almas. Amén. Entonces este es el tiempo, gloria al nombre de Jesús, que podemos sacar para clamarle a Dios por estas cosas. Y por último, pues nosotros mismos, nuestras familias. Gloria al nombre de Jesús. Yo tengo que decir, hermanos, mi cuñada sigue en intensivo.
sigue con el ventilador puesto, pero amparado de darle la medicina. Entonces, ¿qué están esperando ellos? Que ella despierte. Lo que quieren es que despierte, pero no ha despertado al sol de hoy y el ventilador se lo quitaron desde el lunes, por ahí, el lunes o el martes. Entonces, si ella no despierta en cierto tiempo, pues, ¿qué puede pasar? Porque ella no puede respirar sola. Tiene que tener el ventilador. Eso es lo que le llaman en español, ¿no? Ventilador. Entonces, lo tiene que tener. Sin eso no puede. Entonces, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé una oportunidad de poder hablar con ella otra vez y presentarle el plan de salvación otra vez. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Dame otra oportunidad de presentarle el plan de salvación, o que Dios la sane, porque va a ser un milagro, y ahí poder trabajar con ella. Gloria al nombre de Jesús. Alabamos el nombre de Jesús. Así que le voy a pedir, ayúdeme a orar por esto. Ayúdeme a seguir orando para que Dios se glorifique. Y vamos a seguir dando ahí, dándole guerra al diablo, dejándole saber al diablo que todavía hay un grupo de hermanos que se aparta para Dios, se santifica en ayuno y en oración, a clamarle a Dios como Dios declara en su palabra. Amén. Así que comenzando mañana, no se olvide mañana, comenzamos a las 9. Gloria al nombre de Jesús. Y termina el ayuno el viernes después del mensaje. La primera oración va a ser mañana de 9 a 10 y por ahí cada 4 horas. Amén. Como quiera lo vamos a poner en el chat para que usted esté más al tanto, ¿verdad? Y para recordarle. Y queremos, hasta ahora hemos tenido un buen grupito diciendo amén. Vamos a seguir para adelante. Iglesia, no se me rinda. No se me rinda. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bien, Dios los bendiga. Dios los guarde. Acuérdense que los amamos mucho en el amor de Cristo. Y estamos orando los unos por los otros. Amén. Así que no se olvide que sin el poder de Dios se puede. Se puede. Gloria al nombre de Jesús. Dios los bendiga. Amén.